Amigos de Lugar Informativo y la única I que tiene Irapuato, muchas gracias por estar con nosotros. El mes de julio para nosotros es un mes muy especial, particularmente porque hemos tenido la tarea de ponderar ante ustedes a través de este espacio las bondades que a través de sus ciudadanos ilustres este Irapuato de nuestros amores ha tenido. Este mes de julio lo vamos a dedicar a don Silviano Rivera Uribe. Su nombre completo, Guillermo Silviano Rivera Uribe, nacido el 1 de agosto de 1924 en esta ciudad de Irapuato. Hemos recibido la autorización de su primogénito, querido ingeniero Fernando Rivera, para estar aquí con ustedes en estos muros que tienen plasmada tanta historia, estos muros que son horas y años de trabajo de parte del querido Silviano. Bueno, los que le conocimos en vida teníamos la costumbre de decirle don Silvianito. De hecho, cuando lo encontrábamos de compras en algún lugar, le preguntábamos, oiga, ¿y qué lleva ahí? La leche para el niño Silviano. Así de accesible en vida nuestro querido amigo, y quisiéramos pedirle al ingeniero Fernando Rivera fuera tan amable en describirnos un poco a esta personalidad, pues él, al ser el primogénito, tuvo la gran ventaja, ingeniero, de vivirlo, de apapacharlo, de cómo te ve crecer cuando te compras tus raquetas y tus gallitos para jugar. ¿Qué cosas tan extraordinarias hay que hablar de don Silvianito, ingeniero? Mira, Luis, es un gusto que hayan venido aquí a su nicho, donde él guardaba muchas de sus cosas, muchos de sus objetos personales que tienen que ver con la ciudad de Irapuato. Todo lo que él coleccionaba, pues tenía relación con la ciudad. Él nació aquí, sus papás también nacieron aquí, entonces es cuna de toda esa familia. Él escribió una serie de libros sobre la historia de Irapuato y en sus libros, por ejemplo, decía que los Rivera, que habían llegado en 1700, pues ya tenían un bagaje muy largo, ¿no? Con muchas familias, siendo parientes de muchas familias. Obviamente, pues desde 1700 estamos hablando de muchos parentescos, desde los primeros habitantes de aquí de la ciudad, y ese amor lo fue cultivando. Con las pláticas, inclusive él era un muchacho inquieto, pero el jardín principal era el punto de reunión de toda la sociedad irapuatense. Era una ciudad pequeñita, entonces que acababa de ser pasada de villa a ciudad por decreto, porque pues quizá no cumplía exactamente con todo, ¿verdad? Pero ya necesitaba ser llamada ciudad. Entonces él iba al jardín y ahí veía a los señores grandes platicando, los León, pues los Rivera, obviamente, los Borja, contando historias, y él se acercaba y los escuchaba, y le daba mucha curiosidad de escuchar todo lo que decían, todo lo que platicaban, cómo era el Irapuato de 1800, ¿no? Qué es lo que esos señores grandes vivían o habían vivido. Y él, a partir de esas pláticas, se interesó cada vez más por la historia de la ciudad. Pasa el tiempo y bueno, sus amiguitos le decían, me imagino tendría unos 12, 14 años, le decían, oye Silviano, ¿y por qué te acercas a esos viejitos? ¿Para qué te acercas a ellos ahí en el jardín? Dice, es que no sabes las cosas tan interesantes que platican, cosas que ellos vivieron y que nadie más sabe. Entonces eso era lo que le llamaba a él la atención desde un principio, ¿no? Fíjate que nos llama la atención, sobre todo que en su juventud se destacó como un gran basquetbolista, pero más nos llama la atención si nos platicaras, ahora sí que el apodo que la muchachada que siempre ha sido brava le puso a tu señor padre en vida, le decían el Chivo. Sí, era el Chivo. Fíjate que en aquella época todos tenían su apodo, ¿no? Muy pocos no tenían apodo. Sí había algunos que no los apodaban porque los nombraban como su apellido. Entonces, por ejemplo, Julio Velasco, que era de la camada de mi papá, él era pues Julito, ¿no? Era Julito y realmente no le pusieron nunca apodo.
Pero mi papá, que era bueno para correr, le pusieron el chivo. Y el básquetbol pues fue su pasión. Yo pienso que era un muchacho que le interesaba el deporte, pero realmente no sabía qué. No encontraba bien qué es lo que quería jugar. Y en una ocasión llega a la presidencia municipal, porque las canchas estaban dentro de presidencia municipal. Las canchas estaban instaladas en los pilares de la presidencia, los tableros, ¿verdad? Los tableros. Y llega y ahí se les acerca a los muchachos, tendría unos 17 años, 16, y él asistía continuamente a ver los partidos que jugaban ahí. Los muchachos mayores lo invitaron, le dijeron, oye muchacho, ¿tú no te gustaría jugar básquetbol con nosotros? Pues sí me gustaría, si me invitan. Y ahí empezó su gusto por el básquetbol. De hecho, hay basquetbolistas actualmente de su grupo que jugaron básquetbol, todavía viven, están en muy buenas condiciones físicas. Por ejemplo, está don Leonardo Hernández, que era líder ahí del grupo basquetbolista, y todavía me platica, tiene 101 años en este momento. Mira. Todavía va al mercado a comprar su mandado todos los días. Ya dejó el taxi hace unos 10 años, dice que ya después de los 90 ya se le dificultaba andar manejando, entonces ya no maneja tanto, de hecho ya no maneja, y él me cuenta esas historias del básquetbol de aquella época, cuando jugaban con los rancheros de aquí de la ciudad de Irapuato, que eran buenísimos esos rancheros, ¿no? Así se llamaba el equipo, ¿verdad? El equipo rancheros, había un equipo de fuerzas inferiores, me imagino yo, que eran los rancheritos también, buenísimos jugadores de aquella época. Y bueno, ya entrando a la fábrica de cigarros, porque mi padre entra muy joven a la fábrica de cigarros a trabajar. Cuando se queda huérfano ya no puede él seguir estudiando la carrera de ingeniería, que era la que le interesaba a él, y él se acerca al gerente de la fábrica de cigarros, el Águila, que estaba ahí en Leandro Valle, la fábrica. Llegó en los 20 esa fábrica. Bueno, pues él empezó a trabajar ahí en los 40 y le dijo al gerente, oiga, licenciado, no me acuerdo su nombre ni su apellido, fíjese que me interesa a mí hacer un equipo de básquetbol. ¿Qué le parece si la fábrica participa con las camisetas? Y le dijo el gerente, pues sí, fíjate que sí, no estaría mal. ¿Qué te parece si los apoyo? Me parece buena idea. Y dijo, Silviano, pues usted póngale el nombre. Ah, pues acabamos de sacar los cigarros Salas. ¿Qué te parece si le ponemos el nombre de la nueva marca? Ah, pues ya, hecho. Y ese mismo día se le adelantó a un compañero que casualmente escuchó en el baño, dice, le voy a decir al gerente que quiero hacer un equipo de básquetbol. Oye, Silviano, y se va primero. Entonces cuando ya llegó el compañero le dijo, no, pues ya di mi palabra para el primer equipo, ya estuvo, fíjate. Entonces mi papá se volvió líder de ahí del equipo Alas, junto con Leonardo Hernández y varios jugadores que participaron durante esos 40, ¿no? En ese equipo que fue muy bueno. Fíjate que nos llama mucho la atención, Fer. Nosotros tuvimos la fortuna de en vida tratar con tu señor padre un buen número de años, más de 40 años, con carácter recio, siempre firme, pero detrás de ese hombre de carácter recio nosotros descubrimos a un hombre enamorado de la música, enamorado de la poesía, enamorado de la vida. Y debes saberlo, de repente nos sentábamos un ratito a platicar. Y gracias a tu señor padre, inclusive me hizo el favor de ilustrarme de algunos pasajes bíblicos. ¿Por qué un santo cambia de nombre? ¿Por qué esto? Gracias a él también empezamos a descubrir que Irapuato es evidentemente un mundo de sorpresas, porque en cada foto que nos mostraba descubríamos algo diferente. Que si la Revolución Mexicana, que si la época colonial, que si la época contemporánea, de todo siempre nos obsequió tu señor padre con alguna anécdota y alguna de esas historias reales que él conocía perfectamente. Y el hecho de estar hoy aquí
recordando a Silvianito en un aniversario luctuoso, es decirle a los amigos del lugar informativo que nuestra intención es y seguirá siendo, mientras la vida lo permita, destacar la labor, el trabajo y el amor de muchos irapuatenses por esta hermosa ciudad. Nosotros somos hijos adoptivos, pero sentimos el mismo cariño. Y cada vez que recorremos las fotografías que tu señor padre fue recopilando, vemos que en verdad estuvo al pendiente del momento histórico en el momento, tal como sucedió, sin alteraciones. Sí, fíjate que él compiló todas estas fotografías y toda esta información a través de Martiniano Arredondo. Al ver que mi papá era avesado en la historia, no sé cómo se enteraría Martiniano o si mi papá iba al archivo histórico, no sé. Pero lo invitó, le dijo, según contaba mi papá, lo vio y le dijo, oye, muchacho, como que veo que a ti te gusta la historia, man. ¿No quieres venirte a ayudar conmigo al archivo histórico y me ayudas a arreglar los papeles, mano? Porque están todos hechos bolas y si me ayudas, los acomodamos y vamos haciendo un orden. Pues dijo mi papá que sí, te vienes en la tarde y me ayudas. Pues mi papá aceptó, obviamente no le pagaban ningún sueldo. Dice él o decía él que el archivo histórico estaba en la parte superior de Presidencia, entonces subías las escaleras, obviamente no estaba el mural de Almaraz, no había nada, subías las escaleras de a mano derecha, allí estaba una oficina, y era un montón de papeles apilados y amontonados por todos lados, que ahí empezó el archivo histórico, fíjate, a organizarse con esta ayuda que fue prestando mi papá, y se hacía de documentos y se hacía de fotografías. Dice él que empezó con poquitas fotografías y poco a poco fue compilando estas fotografías, sacaba copia para él, pedía fotos a familias, a personas conocidas, e iba incrementando el acervo fotográfico del archivo. Llegó a un punto de ya tener 500 fotografías para Irapuato, compiladas en el archivo. Y bueno, Martiniano Arredondo pues siguió siendo el cronista de la ciudad por toda su vida, ¿no? Claro. Pero ya estamos hablando de que ya tenía un desarrollo ese archivo histórico. Ya después llega mi tía Emita Sánchez, que por cierto todavía vive, mi tía Emita, fue encargada del archivo histórico junto con Martiniano. Ella era la que andaba haciendo los boletines, imprimiéndolos. Era un sabelotodo mi tía, porque hacía los boletines con Martiniano, los imprimía, los andaba regalando, los andaba entregando en las tiendas para que la gente se informara de Irapuato. Entonces yo en alguna ocasión a mi tía le dije, oye tía, y si cuando iba mi papá al archivo histórico, los documentos que tú le prestabas, ¿qué te pedía? No, hombre, tu papá agarraba todo lo agarraba. ¿Pero te lo devolvía, tía? Sí, eso sí. Tu papá, lo que yo le prestaba exactamente, así me entregaba el documento. Inclusive hasta me regalaba copias, ¿sí? Porque se dejaba copia para él y como premio por haberle prestado algo, me entregaba una copia para mí. Entonces, así fue como se empezó a organizar el archivo histórico de Irapuato. Qué hermosa historia. Estamos viendo aquí la destrucción del atrio y dos casas grandes al lado del hospitalito. Ojalá quienes están haciendo el favor de seguir este pequeño, podríamos decir, un rato de una charla amena, pudieran valorar estas imágenes. Asimismo, vemos la destrucción de la agencia Dodge y el Casino Club Social, arriba Fernando Dávila y Juárez. Es la esquina. Es historia, ¿verdad? Es la historia. Es historia que, bueno, no la podemos alterar porque ahí está la imagen. Ahí está la imagen. No podemos ponerle ni de más ni de menos. Ahí están esas imágenes. Sí. Ingeniero, la verdad es que podemos estar aquí 24 horas y no terminamos. Pero sí decirte algo. Ahora que tomamos las imágenes, ahora que estamos teniendo como fondo toda esta riqueza visual que atesoró tu señor padre en vida, pues somos de los primeros en creer que si bien Silvianito está ya en los confines de la eternidad, él vive en cada una de las fotografías, en cada espacio que fue atesorando para poner un pequeño trozo de la historia de Irapuato. Y es lo que queremos recuperar, si nos autorizas,
ingeniero, todo este mes de julio. Hablar de Silvianito. Perfectamente. Hablar de Silvianito y decir, bueno, pues es que el 2 de julio nos dijo adiós, pero no para siempre, porque aquí lo tenemos, ahora sí que vivo en su recuerdo, y a través de tus palabras, pues igual, la misma emoción con la que tú detallas es la que nosotros vivimos, porque lo tratamos, porque tenemos libros autografiados de él, y sé que tu padre era tan así, pero tan firme, que para decirle a alguien amigo había que pasar muchas pruebas. Y en los libros que nos obsequió dice, para mi querido amigo fulano de tal, y eso pues sabes que lo valoro muchísimo. Fer, no es la primera, tampoco la última, pero ojalá tengamos más material para nuestro próximo encuentro en las memorias de don Silvianito. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho. Bueno, yo soy cuidador más que curador de su colección. Mi madre pues ha contribuido al 100% en todo esto, o sea, la culpa de todo esto, de haber guardado todo esto, es de mi mamá. Y mi hermano, que ha contribuido también absolutamente con saber todo lo que hay aquí. Entonces, pues este ha sido cuidar un acervo familiar, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros nos sentimos comprometidos con Irapuato porque pues llevamos aquí más de 300 años. Entonces, sentimos un amor por la ciudad, y nos da gusto compartirlo a través del Facebook, toda esta información que, bueno, para mi papá hubiera sido un enorme gusto estar en este momento presente. De hecho, siento que está aquí. De hecho, siento que está aquí. Sí, tu padre tenía una energía tan especial, te juro, sin exageraciones, la sentimos. La sentimos porque era un hombre muy especial. Insisto, no era fácil decirte, o sea, escuchar de él, soy tu amigo, pero a título personal, y siendo mucho más jóvenes que él, siempre nos manifestó que nos considera sus amigos. Por eso te digo que sí, sentimos que aquí está, y pues ya me travieso. Así que Silvianito, donde quiera que esté usted, pues aquí estamos, Fer y un servidor, detallando para nuevas generaciones todo este acervo que ha usted dejado para futuras generaciones. Así que le mandamos un abrazo. Claro, un saludo. Sí, y un saludo muy cordial, Silvianito, y aquí estaremos con su permiso y con la autorización de Fer, pues tomando algunas imágenes de todo este tesoro que acumuló con los años. Fer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, estoy para servirte. Encantado. Lugar Informativo, la única I que tiene Irapuato, Lugar Informativo I, agradece que nos acompañen y no dejen de seguirnos el mes de julio, el mes de las memorias de don Silvianito.